En esta segunda parte les invito para que leamos en Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hasta ahí nomás la lectura de la Biblia. Bueno, en la primera parte hemos escuchado de dónde proviene la situación de todos los hombres en cuanto al pecado. Todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de todos los hombres, de todos. Aquí en Isaías está hablando con respecto a su pueblo Israel, pero es algo que nos atañe a todos nosotros, porque su pueblo se alejó de él, y ahora él los está llamando para que se vuelvan a él. Y eso aconteció con todos nosotros. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Al haber pecado, como hemos oído, nos hemos alejado de Dios. Y ahora Dios nos llama. Y después vamos a ver en base a qué nos llama, porque Él nos llama con una base. Tiene una base para poder, dice, nosotros dejar nuestro camino y Él tendrá misericordia. Hay una base. Entonces aquí está el llamado de Dios a su pueblo, está el llamado de Dios para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Algunos han respondido y otros no. Hemos oído de un mandamiento que se le hizo al hombre de no comer de cierto árbol, de todos podía comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ellos comieron. Entonces ahora Dios llama también, y llama como un mandamiento, porque Él dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces el que habla aquí, aunque es el profeta, el que expresa estas palabras, el que habla aquí es Dios. Entonces Dios está diciendo que lo busquen. Entre tanto puede ser hallado, porque habrá un momento en que no lo será, en que se terminará el tiempo de su llamado y de su misericordia. Por eso es importante responder a la palabra de Dios. Y también hemos leído que la palabra de Dios tiene poder, porque dice que hará todo para aquello que la envió. Entonces la palabra tiene poder. Si tú le das lugar a la palabra de Dios, el poder de Dios va a operar en tu vida, va a operar en tu alma. Pero para eso tú tienes que darle lugar a la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue dada para el vacío. No fue dada como un libro más, sino que la palabra de Dios, la cual estamos leyendo ahora, fue para que venga a hacer su obra, y en este caso, en tu corazón, en el corazón de los que están escuchando. Entonces Dios, en su amor y en su misericordia, Él ahora llama a su pueblo y te llama a ti también, y lo dice de esta manera: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Todavía está el tiempo de la gracia, en que Dios llama al pecador para que se arrepienta. Dice que Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso todavía está. No vino Él a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo. Y eso todavía se mantiene. Entonces, a través de la obra de su Hijo, que ya hemos escuchado de ella,
Él ahora llama y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La obra de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario, tiene poder para salvar, y eso hasta el día de hoy. Miren, ¿por qué aquí en el capítulo 55 lo expresa? ¿Por qué él puede decir que lo busquen mientras puede ser hallado? ¿Por qué dice que lo llamen en tanto esté cercano? Eso está en base al capítulo 53, que si quieren lo podemos leer, versículo 4. Y hablando de la obra de su Hijo, que está aquí profetizada muchos años antes, 7, 8 siglos antes de que aconteciera, lo expresa de esta manera. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, los que estaban ahí presentes pensaban que el Hijo de Dios estaba siendo castigado por sus maldades, por sus pecados, y que Dios lo estaba castigando y lo estaba azotando. Eso es lo que pensaba el hombre. Eso es lo que pensaba en ese momento y lo expresaban. Pero ahora dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice el profeta, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, el castigo que podría proveernos paz a nosotros fue sobre él. O sea, él se dejó moler, llevando nuestros pecados. Dice, él fue herido porque nosotros nos rebelamos. Y además dice que él, el castigo que él sufrió fue para que tú tuvieses paz. Es decir, una reconciliación con Dios, paz con Dios. El hombre que no ha creído a su Hijo no tiene paz, no tiene un descanso sabiendo que ha sido perdonado, sabiendo que ahora tiene una relación correcta con Dios. Y él dice que se dejó castigar para que tú tuvieses paz. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, es decir, sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el profeta, lo reconoce. Cada cual se apartó por su camino. Aquí está dando a entender qué es lo que pasó. Lo que pasó es que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es decir, cada uno se extravió. Cada cual se apartó por su camino. Tú tomaste tu camino, el hombre, el otro, y no buscaron a Dios. Pero mientras eso acontecía, mientras todos nosotros nos desviábamos y tomábamos nuestro camino, Dios estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, lo que está expresando que él fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que Dios estaba haciendo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, está reconociendo al profeta. Pero ahora tiene que haber una actitud, en base a esa obra, tiene que haber una actitud. La culpabilidad es nuestra, es tuya, es mía. Pero la obra de salvación, la obra del perdón, es una obra de Dios. Y el mismo Dios ahora llama, el mismo que va a entregar a su Hijo. Aquí está profetizado, pero ahora él lo presenta como que ya está efectuado. Y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces es un asunto que va a terminar. Es algo que en un momento ya no va a estar. Por eso dice, mientras puede ser hallado, en tanto está cercano. Por eso el Nuevo Testamento que dice, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. O sea, el llamado es urgente. El llamado no es
no es para esperar, no es para alargar el tiempo, no es para considerar algo que podría o no podría. Él llama ahora, dice, porque he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por eso el mismo Isaías dice que la siega ha llegado y el verano pasó, y nosotros no hemos sido salvos. Es decir, el pueblo de Israel dejó pasar el tiempo, pasaban las temporadas, pasaban las estaciones, y ellos no eran salvos. ¿Pero por qué? Porque no respondían al llamado de Dios de buscarle mientras puede ser hallado, de llamarle en tanto que está cercano. Es algo ahora urgente. Por eso dice, Dios manda, y cuando dice que manda, es un imperativo, es una orden. Dios manda a todos los hombres, hombres y mujeres, jóvenes y niños, adultos, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que cambien de mentalidad, que se vuelvan a Dios, que reconozcan que han pecado, que reconozcan lo que dice el profeta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es arrepentirse. Y el arrepentimiento tiene además la vuelta a Dios. Por eso dice, buscad a Jehová ahora, habiendo tú reconocido tus pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Repito los textos para que se te graben. Repito los textos para que tú respondas a Dios. Dice, verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocerlo y dejarlo, pero volverse a Jehová. No solo dejarlo y cambiar mi vida, como hemos oído, limpiarla en la senda limpia, y los religiosos, los que dicen, yo voy a arreglar mi vida, me voy a portar bien ahora, voy a tratar de agradar a Dios, pero sin volverse a Dios, es imposible. El arrepentimiento tiene no solamente el reconocimiento del pecado, sino el volverse a Dios ahora. ¿Por qué? Porque la mesa está servida, porque Él ya ha entregado a su Hijo, porque la salvación está preparada. Solamente ahora tú tienes que recibirla y aceptarla. Tú no tienes que hacer nada. Él ha hecho todo. Él ha dado a su Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo ha dado por nosotros. Él lo dio, lo entregó. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que te dejes de ti. Que se deje del hombre. Tenemos que dejarnos de nosotros, de los pensamientos, de las ideas tuyas. Porque Dios está dando el método y la forma. Y la forma es que tú te vuelvas a Dios, dejando, dice, el camino impío. La impiedad es aquella que vive lejos de Dios, fuera de su ley, fuera de su mandamiento, fuera de su llamado, que no obedece a Dios, que no toma en cuenta a Dios. Esa es la impiedad. Por tanto, por eso dice que tú te vuelvas a Dios. Deje el impío su camino, deja el camino que está en donde Dios no está, donde Dios está ausente. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque en ese camino de impiedad el hombre tiene sus pensamientos y piensa que en este mundo ha venido para pasarlo bien, para disfrutarlo. Piensa que ha venido para eso. Ese es el pensamiento del hombre nomás. Dice, y vuélvase a Jehová. ¿Sabe que el volverse a Dios, el volverse a Él, es la mejor decisión que el pueblo de Israel podía hacer? Y Dios, en su gran amor, que es un amor incomprensible, porque ellos estaban en contra de Dios, ellos estaban lejos de Dios, y Dios los seguía amando. Y Él te ama de esa manera a ti también. Por eso Él dice que tú lo busques, porque dice que no hay quien busque a Dios. Enseña la Biblia, pero Él llama a que tú lo busques ahora, a tiempo. Y dice,
y vuélvase a Jehová. Y mira lo que dice, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quién no puede perdonar sino Dios? Le decían al Señor, cuando le decía al enfermo, tus pecados te son perdonados. Solo Dios puede perdonar, y Jesucristo es Dios. Por eso Él lo dice aquí, nadie más puede perdonar, tú no puedes arreglar tus cuentas por ti mismo. Mira lo que dice. El cual tendrá de él misericordia. Si tú dejas ese camino, tus pensamientos, y te vuelves a Dios, dice que el resultado es que Él tendrá de ti misericordia. Él podrá operar en esa pobreza, en la miseria, en tus pecados, en la inmundicia que hay en tu corazón, como hemos oído en la primera parte. Porque el corazón está sucio, y eso se manifiesta en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Y Dios quiere de ti tener misericordia si tú te vuelves a Jehová. Ese será el resultado. Él tendrá de ti misericordia. Y dice, y al Dios nuestro, al mismo Jehová, el cual será amplio en perdonar. En Él es el único que tú vas a encontrar verdadero perdón, el perdón de tus pecados. Por eso ya dice más adelante en Colosenses que todos nuestros pecados han sido perdonados, todos los que hemos creído. Y si tú crees también, si tú te vuelves a Jehová y crees en su Hijo que Él ha enviado para llevar tus rebeliones, para llevar tus pecados, para darte a ti paz. Si tú te vuelves a su Hijo, quien entregó su vida para eso, tú serás perdonado. En Él hay perdón de pecado, hay redención de pecado. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso dice, venid a mí, dice, o venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira tú cómo Dios cambia, cómo Dios hace una obra de limpieza en el corazón que lo deja limpio, totalmente limpio el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las fornicaciones, que lo vemos todos los días en la calle. Del corazón salen los robos, los secuestros. Del corazón salen las borracheras, los vicios. Del corazón. Son como granas, son como el carmesí. Algunos son más fuertes que otros. Los pecados están más grabados que otros, pero son pecados. Y el uno y el otro, el que ha pecado más o menos, necesita ser limpiado y Dios puede limpiarlo si se vuelve a Jehová. Algunos dicen, no, este no tiene perdón. Dios tiene sus propios pensamientos y Él perdona aún al más vil pecador. Por eso dice, venid luego. Por eso también expresa ya que buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, arreglemos la deuda de nuestro pecado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Blancos. Limpieza total del corazón. Si fueran rojos como el carmesí, más fuerte, ¿verdad? Dice, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que ellos conocían. La nieve y la lana. Era blanco. Dice, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, si vuestros pecados fueren como la grana o como el carmesí. Él los dejará blanco como la nieve y como la blanca lana. Dice el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hay muchas personas que se ponen a discutir con Dios.
se ponen a dialogar con Dios en el sentido de decirle, ¿por qué tú haces esto? ¿Pero por qué Dios hace eso? ¿Pero por qué tengo que arrepentirme? Si Dios se equivocó, y empiezan a pelear con Dios. Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La justificación no puede ser operada por el hombre, por la buena intención del hombre, por un camino recto, correcto. Dios dice que no, porque el hombre pecó, y lo que necesita es ser limpiado, necesita ser renovado, necesita ser una nueva criatura. Solo en Él y en la fe en su Hijo Jesucristo tú podrás tener un corazón limpio, el total perdón de tus pecados. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios tiene un pensamiento mucho más alto, una misericordia que el hombre no tiene. Él tiene misericordia de todos los hombres, de todos. Nosotros pensamos que solamente los malos y que nosotros no somos tan malos. No, tú también necesitas la misericordia. Verso 10, para avanzar, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, es decir, el agua y la nieve, cuando bajan, tienen resultados. Hay resultados, hay fruto de la obra de bajar. Hay resultados cuando cae la tierra. Hay resultados. ¿Y cuál es el resultado? Dice que la hace germinar, porque el agua hace germinar la tierra. Y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Si no hay agua, no hay pan, no hay trigo. No hay, si no hay agua. Y Él la hace venir. Da fruto. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Si tú estás oyendo su palabra el día de hoy, es que esa palabra va a hacer su obra, o para bien o para mal, o para juicio o para salvación, pero va a ser su obra, no volverá a mí vacía. Algunos dicen que produce espinos y otros producen buen fruto, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Aquí está hablando relacionado al reino, que él le está diciendo a los judíos, al pueblo de Israel, que va a establecer su reino. Y esa palabra se va a cumplir. El reino prometido al pueblo de Israel. Pero su palabra hace lo mismo en los corazones en este tiempo. Viene a hacer la obra. Es la palabra de Dios, no la de los hombres, la que hace la obra en los corazones, en tu corazón, y no vuelve a él vacía, porque viene la palabra para hacer algo, o para que tú la rechaces, pero viene a hacer la obra y tú te condenas a ti mismo, o para que tú la recibas y te vuelvas a Jehová, y viene a hacer la obra de salvación. Depende de ti, de tu corazón, de que tú comprendas, de que tú dejes que Dios haga la obra, de que su palabra dé fruto en tu corazón, que tu corazón pueda ser un corazón sincero, un corazón que clame misericordia a Dios, que clame perdón a Dios, porque tú eres un pecador, una pecadora que va a condenación. Y Dios no quiere eso. Por eso te llama y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Déjalo tuyo, querido. Déjalo tuyo. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Dale lugar a la palabra de Dios para que haga la obra. Porque la palabra de Dios tiene poder para obrar y operar en tu corazón.
Y así, y solo así, como hemos oído en la primera parte, no sirvió el delantal de hojas de higuera, porque esa es la obra del hombre. Esos son tus caminos. Esos eran los caminos de Adán después de haber pecado. Esos eran los pensamientos de Adán. Pero cuando Dios se acercó, ellos se alejaron, porque eso no sirve. Y ellos mismos estaban avergonzados. Y Dios luego hizo su obra, que los vistió, dice, con esos vestidos de pieles. Los vistió. Su justicia. Esa es la que sirve, la justicia de Dios. Por eso Pablo dice que él no obró su propia justicia, no le sirve, sino la justicia que es de Dios. Esa es la que sirve. El apóstol Pablo era un tremendo religioso, un hombre reconocido, que conocía mucho la Escritura y pensaba que servía a Dios, pero no le sirvió. Pero en un momento entendió y él buscó la justicia de Dios y fue justificado por la fe en Jesucristo. Así también, ahí vemos en el tiempo de Adán cómo Dios opera y los viste adecuadamente, que expresa la justicia que viene de Dios. Ahora no se escapaban, ahora no se arrancaban, ahora no se escondían, porque la justicia de Dios es efectiva. Tú necesitas la justicia de Dios. Dios justifica. Él tiene misericordia de ti, para que todos tus pecados sean perdonados. Y eso, como hemos leído, es en base a aquel que llevó nuestros pecados, que llevó nuestras rebeliones, que efectuó nuestra paz allí en la cruz del Calvario. Siendo él inocente, tomó el lugar del culpable. Los culpables somos nosotros. Él es el inocente, pero era el único que podía tomar nuestro lugar porque él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Él era el Hijo de Dios, Dios mismo, que entregó su vida, lo cual estaba en su conocimiento y en su pensamiento desde antes que fuese hecha la creación, desde antes que tú fueras creado, que tú fueras creada. Y él lo llevó a efecto hace casi más de 2000 años, cuando él entregó su vida en la cruz del Calvario. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Depende de ti, de que tú respondas y clames a Dios, y Él tendrá de ti misericordia. Muy bien, Señor bendiga su palabra.